Y como si esto fuera poco, y como mencionó nuestro invitado anterior, Colombia amaneció con una mala calificación internacional. Standard & Poor's redujo la nota crediticia de Colombia y eliminó el grado de inversión que el país tuvo durante una década continua. Todo esto por la demora en presentar una reforma fiscal para sanear las finanzas públicas. La calificadora Standard & Poor's rebajó un escalón la calificación de riesgo de Colombia en los mercados internacionales. Lo anterior, debido a que consideran que la expectativa del ajuste fiscal va a ser más gradual y prolongado en el contexto de los desafíos que hemos tenido que enfrentar como nación por el impacto de la pandemia. Si bien esto puede subir los costos de tasa de interés del financiamiento público y privado de nuestro país, como de hecho ha venido sucediendo en los mercados en estos días, Colombia continuará obteniendo financiación como está demostrado en las colocaciones recientes que hemos tenido en el país y en el exterior, incluso en el día de hoy. A pesar de lo anterior, una segunda decisión por parte de Standard & Poor's fue la mejora de la perspectiva del país de negativa a estable. Lo anterior, valorando primero el resultado muy bueno que tuvimos en el primer trimestre del año 2021 en materia de crecimiento. Y en esta parte del programa quiero saludar a Andrés Pardo, director de Estrategia Macroeconómica para América Latina de XP Investment. Andrés, bienvenido, gracias por estos minutos, por acompañarme. Muy buenas tardes, señora. Muchas gracias. Andrés, según el ministro de Hacienda, según recién escuchamos, el país no perderá el crédito. Colombia podrá seguir solicitando créditos a la banca internacional y la pregunta sería, ¿a qué costo después de perder la calificación? Sí, mira, a ver, esto solamente es una de las tres principales agencias calificadoras que le baja la calificación al país por debajo del grado de inversión. Yo lo veo un poco más como una señal de cuidado, como de alarma de que Colombia tiene que estar pendiente de que no le vaya a pasar lo mismo con las otras agencias y de que no se le vaya a volver una espiral negativa, porque efectivamente, como tú dices, el riesgo que hay aquí es que vengan otras rebajas de calificación de las otras agencias calificadoras y que de pronto en el futuro la situación empeore aún más y vengan más rebajas de calificación. Y ya no estamos hablando solamente una sola rebaja, sino de pronto adicionales. Y eso sí puede eventualmente comenzar a encarecer el costo de la deuda de forma significativa en Colombia, de tal forma que entonces Colombia comienza a pagar más adelante unos intereses que son más altos y además en una carga de deuda que es mucho más alta, lo cual quiere decir que el dinero que se dedica a pagar los intereses de la deuda no se puede destinar a la inversión, al gasto público, al gasto social y a muchas de las cosas que Colombia necesita, uno porque son de tipo constitucional y otro porque pues, el efecto que tuvo la pandemia pues, ha sido muy significativo, sobre todo en las familias más vulnerables. Claro. Andrés, pero si la calificadora Standard & Poor's baja esta calificación, ¿por qué no la haría alguna otra? Fitch, por ejemplo. Pues mira, la forma como las calificadoras funcionan, pues cada una tiene su propia estrategia, su propia forma de hacer la calificación. Entonces, no necesariamente el hecho de que Standard & Poor's baje la calificación implica que los demás lo van a hacer. Esto no es simplemente meter unos números dentro de una caja negra y eso da una nota, eso no funciona así necesariamente. También hay un análisis cualitativo de cómo ve los fundamentales económicos de un país, de cómo lo ve desde un punto de vista político, muchos otros factores que influyen dentro de la calificación. Entonces, pues, digamos, cada agencia calificadora puede de pronto asignarle un poquito más de peso a las distintas variables que están mirando cuando deciden asignar una calificación. En el caso particular de lo que vimos ayer, pues hay seguramente una variable que tal vez pesó mucho más en la forma como Standard & Poor's está haciendo la evaluación de la calificación de riesgo de Colombia, pero no necesariamente es el caso de las otras. No es así que fíjate que si uno mira las calificaciones de las otras agencias calificadoras, por ejemplo, Moody's, que es de las tres principales, tiene una calificación que está por encima
de las otras dos hace un buen tiempo. Hay una diferencia. Y en muchos otros países, en muchos otros emisores, las tres agencias no siempre están en el mismo nivel. No necesariamente tienen que ponerse en el mismo nivel porque, como te digo, Claro, cada claro. uno tiene una forma de evaluar la calificación un poco distinta. Sí, esperemos que eso sea como señalas y que las otras agencias no hagan lo mismo que ha hecho Standard & Poor's, pero quería preguntarte, sobre todo para nuestra teleaudiencia, ¿cómo afecta esto al ciudadano de a pie, al colombiano común? Que el país pierda una calificación de este tipo, porque hay quien piensa que esto no importa, eso no es conmigo. Claro. Pues mira, devolviéndonos a cómo comenzamos la conversación, esto es una señal de alerta. Entonces, esto no necesariamente hace que los indicadores financieros comiencen a comportarse muy negativamente. El comportamiento de hoy de los mercados sí fue negativo, como era de esperarse, pero seguramente va a ser de corto plazo y no se va a extender en el tiempo. Pero, de nuevo, el tema es que claramente deja a Colombia en una posición que, por ejemplo, desde el punto de vista de las otras calificadoras y desde el punto de vista de los inversionistas en el mundo que están mirando a Colombia, que son los que le prestan dinero a Colombia, pues comienzan a de pronto a mirar con un poquito más de recelo y con un poquito más de cuidado a la situación del país. ¿Cómo afecta esto al ciudadano de a pie? Pues de nuevo, si eventualmente los inversionistas internacionales dicen, oiga, este país definitivamente es mucho más riesgoso de lo que lo veíamos anteriormente, pues entonces yo le comienzo a cobrar unas tasas de interés un poco más altas. Si yo le cobro unas tasas de interés más altas a Colombia, al país como un todo, eso tiene varias repercusiones. Primero, como dije anteriormente, más recursos de los impuestos que cobra el gobierno se van a ir a destinar a pagar los intereses de la deuda y menos recursos van a estar disponibles para atender las necesidades sociales que tiene este país y las necesidades de inversión que tiene este país. Eso es lo primero y eso afecta especialmente a las familias más vulnerables, que son las que necesitan varios de estos programas sociales, especialmente después de la afectación tan grande que hubo con la pandemia. Lo segundo es que unas tasas de interés mucho más altas eventualmente también comienzan a pegarle a otras tasas de interés en la economía colombiana. Entonces comienzan a aumentar, por ejemplo, las tasas de interés en los créditos para comprar vivienda, en los créditos para comprar un auto, en los créditos para pedir un préstamo de libre inversión, etcétera, etcétera. Eso pues obviamente le dificulta también más la vida a los ciudadanos para poder pues, tener los gastos que normalmente están haciendo, y lo mismo para las empresas. Pedirnos créditos van a ser mucho más costosos, lo cual quiere decir que para las empresas pedir prestado va a ser más oneroso e invertir va a ser mucho más complicado. Y pues también tiene un efecto sobre la tasa de cambio. La tasa de cambio se puede devaluar mucho más y si llega a tener una devaluación mucho más fuerte, eventualmente le puede pegar, por ejemplo, a la inflación se sube mucho más, eso afecta también mucho más a las familias más vulnerables y especialmente en un momento como el actual en donde los ingresos están muy mermados por culpa de la crisis. Eso puede obligar al Banco Central de Colombia a subir las tasas de interés anticipadamente y si las sube, pues también tiene un efecto negativo sobre las tasas de interés del resto de la economía. Entonces, es un tema que se puede volver una espiral muy negativa y le resta capacidad de maniobra a la economía colombiana, le resta capacidad de inversión, le resta capacidad de gasto, lo pone en una situación un poquito más compleja que donde estaba antes y en unos momentos muy difíciles en donde claramente lo que va a hacer la recuperación después de esta crisis pues va a tomar muchísimos años. Claro, claro. Andrés, una última pregunta. ¿Perder esta calificación no lleva tanto tiempo? Se pierde rápido, no lo hemos visto. ¿Recuperarla? Sí, desafortunadamente recuperar la calificación puede ser un proceso de muy largo plazo. O sea, esto fácilmente puede tardar 10, 15 años en que se pueda recuperar. Esto no va a ser un proceso fácil, desafortunadamente. Ahora, no sé, si de pronto la suerte acompaña al país y muchos de los indicadores que ayudan a Colombia externamente se alinean y las estrellas están alineadas para tener buena suerte, es posible que de pronto tome menos tiempo, pero depender de unos factores externos, de que el petróleo se suba muchísimo
o de que las condiciones internacionales sigan siendo muy beneficiosas o que el crecimiento de Estados Unidos sea muy fuerte y eso termine apoyando mucho más el crecimiento de la economía colombiana, me parece que esa no es la forma que uno debe hacer política pública. Me parece que la forma de hacerlo es, uno se preocupa por lo de uno, si lo demás viene, pues bienvenido, pero saber manejar esos beneficios que uno tiene de afuera. Pero sí, definitivamente recuperar la calificación de grado de inversión toma mucho tiempo y eso pues normalmente es una variable importante para las personas que le prestan, los inversionistas que le prestan dinero al país, para la gente que invierte en Colombia, y eso pues simplemente los hace ser un poco más cautos a la hora de tomar decisiones de inversión en este país. Gracias, Andrés, gracias por acompañarnos. Andrés Pardo, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Dani. A ti por estar aquí.